¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Hoy continuamos con esta serie, los atributos de Dios, y el mensaje de hoy le he puesto de tema la naturaleza de Dios. Digan conmigo: la naturaleza de Dios. Hermanos, la semana pasada hablamos acerca de la existencia de Dios y vimos a través de ese mensaje que Dios es real. Vimos que Dios es un ser real y vivo. Vimos que Dios es un ser verdadero y vimos que Él existe. Vimos 4 razones que nos demuestran que Dios existe. Vimos solo 4 razones, aunque hay muchos más, ¿verdad? Pero las que vimos apoyan esta afirmación que Dios existe. Pero mis hermanos, mientras continuamos en esta serie, tenemos que reconocer que el hecho de afirmar que Dios existe no es suficiente, ¿verdad? Ese es un buen paso a la cual nos lleva hacia la verdad, pero simplemente afirmar que Dios existe no es suficiente. Porque hay billones y billones de personas que creen en alguna deidad, creen en algún Dios o creen en algo superior, algo trascendente. Muchas personas creen en un Dios, creen en algo más allá de la creación, creen en una deidad o en deidades, creen en algo trascendente. Cuando digo algo trascendente, me estoy refiriendo a algo más allá de la creación, pero no todas esas ideas de Dios son correctas. No todas esas ideas o teorías de Dios son lo que la palabra dice de quién es Dios. Hay muchas ideologías, mis hermanos, muchas teorías de quién es Dios, de quién es ese ser superior o grande. Muchos dicen que es una energía, etcétera, etcétera. Sin embargo, gracias a Dios por la palabra, la Biblia nos dice quién es Dios. Y ese es el propósito de esta serie, de conocer quién es Dios. Y a través de ese proceso tú y yo enamorarnos más del Dios a la cual lo ha sacrificado todo por nosotros. En el mundo hay muchas ideologías y teorías de quién es Dios, y voy a darles 3 ideologías o filosofías o teorías de quién es Dios. Empezando con un término que se dice politeístas. Poli significa muchos, teos significa Dios. Politeístas no son ateos. Ellos creen en algo más grande. Ellos creen en algo más allá. Pero no creen en un Dios, sino creen en muchos dioses. Y a lo largo de la historia mundial, muchas naciones, muchos pueblos y personas han sido politeístas. En la Biblia encontramos a varias naciones que eran politeístas. Los neobabilonios eran politeístas y adoraban a muchos dioses. Los egipcios eran politeístas. Ellos adoraban al sol, al río Nilo. Ellos adoraban a las ranas. Tenían un dios de las ranas.
tenían el dios de la luna y muchos más. Ellos creían en que había alguna deidad más allá. La antigua Grecia, ¿verdad? Ahora ellos afirman que eran mitos y leyendas, pero en aquellos entonces, en la antigua Grecia, ellos creían en Zeus, en el dios de los truenos, creían en muchos dioses. Los romanos también creían en muchos dioses. Entonces, el hecho de creer que Dios existe no es suficiente porque, repito, muchos tienen y creen que Dios existe, pero tienen ideas erróneas de quién es ese Dios verdadero. Y como vimos y como vemos en la palabra, politeísta significa que hay muchos dioses, pero esta idea de Dios es errónea porque la Biblia nos enseña que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Dios vivo, por lo cual esta idea a la cual billones de personas creen como realidad es contraria a lo que la palabra enseña de que hay solo un Dios. Hay otra idea errónea de quién es Dios y eso es algo que se llama panteísmo. Panteísmo. El panteísmo es la creencia que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, que el mundo es Dios. El universo es Dios. No sé si se han enfrentado con alguien que dice, ¿crees en Dios? Sí, el mundo, el universo es Dios, te dicen. Pero sabemos que el Dios verdadero es el que hizo la creación. Él es trascendente, más allá de la creación misma. Él no es parte de la creación. Pero hay muchos que dicen que en el panteísmo creen que Dios es todo y que todo es Dios. Esta idea confunde a Dios con la creación misma. Los que son panteístas dicen que un árbol es Dios, que una roca es Dios, que el cielo es Dios, el sol es Dios y que tú mismo también eres Dios. Esta idea de un ser superior más allá también es errónea e incorrecta y contraria a la Biblia, porque si eso fuese cierto, que el universo, el sol, la luna, los animales, si es cierto que todo es Dios, entonces adorar al sol, adorar la luna o los animales no sería malo. Porque si fuese la creación Dios, podríamos rendirle culto al sol, a la luna, y estaríamos en lo correcto hacerlo si eso fuese cierto. Pero vemos que la Biblia nos manda a no adorar al sol, a no adorar la luna, porque ellos son parte, esas cosas son parte de la creación. Dios, Jehová Dios es el que lo hizo todo. Y Él es el que merece la gloria, la alabanza y la adoración. Esta idea del panteísmo confunde a Dios con la naturaleza, confunde y mezcla a Dios con la creación. No sé si han escuchado de la madre naturaleza. Muchos dicen, la madre naturaleza. Ven las noticias y viene un huracán, viene un tornado. Dicen, la madre naturaleza está enojada. Que la madre naturaleza hizo esto o lo otro. Esta idea errónea también se identifica mucho con el panteísmo. La idea que la creación tiene una mente por sí misma. Déjame decirte que la creación tiene vida porque Dios es el que le dio vida, pero no tiene una mente por sí misma y una voluntad por sí misma para decir, hoy voy a crear un tornado, hoy voy a crear un huracán. La creación está sometida y limitada a la voluntad del Dios el que los hizo. La madre naturaleza es una idea errónea y se identifica mucho con el panteísmo porque dicen que la creación tiene una voluntad, tiene una mente de sí misma para ser contrario, para hacer lo que quiera, pero vemos que esto va contrario a lo que la palabra enseña, porque Dios es el que le dice al mar, hasta aquí llegarás. Le dice al sol, las estrellas, ¿en dónde estarán? Dios es el que establece su función y sus límites. Hay otras formas, ideas erróneas de quién es Dios. Otra filosofía es algo que se llama deísmo.
deísmo. ¿Qué es deísmo? El diccionario teológico de Moody dice que los deístas creen en un Dios, pero dicen que es un Dios impersonal. O sea que es un Dios a la cual el hombre no se puede relacionar con él. Ellos creen que Dios sí existe, que Dios es real, pero que es un Dios impersonal, a la cual el humano jamás podrá tener una interacción o un encuentro con él, porque es un Dios impersonal que creó el mundo, pero luego abandonó al mundo y la raza humana y la ha dejado ahí misma para que la creación y la humanidad vean qué es lo que hagan. En otras palabras, los que son deístas creen en un Dios, pero creen que Dios es impersonal. Dios es trascendente, diferente a la creación, que es correcto, pero dicen que Dios no es inmanente, o sea que Él no opera o interactúa o sostiene la creación. Cuando la Biblia dice que Dios es trascendente, diferente a la creación, pero también es inmanente porque Él sostiene e interviene y cuida y sostiene la creación y a todos nosotros. Dios no ha abandonado la creación, sino está allí, siempre presente, en todo momento, en todo lugar, a través de su Espíritu. Pero el deísmo enseña que Dios es impersonal y que ninguna persona puede conocer de una forma relacional quién es Dios. Esta idea también es contraria a lo que la palabra enseña, porque la Biblia nos enseña que tú sí puedes conocer quién es Dios. Tú sí puedes tener una relación con ese Dios grandísimo e infinito. Tú lo puedes conocer. Y hay muchas más ideas de quién es Dios. Estas solo les di 3, pero hay muchísimas ideas erróneas de quién es Dios. Por lo cual, mis hermanos, es importante de que tú sepas y conozcas al Dios verdadero, a la cual la Biblia nos revela a través de la inspiración del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, si tú no te metes en la palabra, tú vas a adoptar algunas de estas creencias. Que nadie te engañe. ¿Conoces tú quién es Dios? La pregunta del mensaje de hoy es: ¿quién es Dios en su naturaleza? ¿Quién es Dios en su esencia? ¿Quién es Dios en su ser? Punto número 1. ¿Quién es Dios en su naturaleza? ¿Quién es Dios en su ser? Punto número 1. Dios es Espíritu. Vean conmigo, Dios es Espíritu. Abran conmigo sus Biblias a Juan capítulo 4. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Miren lo que dice. Miren lo que dijo Cristo Jesús. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿al quién? Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren lo que dijo Cristo Jesús en el versículo 24. Dios es ¿qué? Espíritu. Repítanlo conmigo. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje, este versículo nos enseña que Dios el Padre no tiene un cuerpo humano. Nos dice que Dios el Padre es un espíritu. Espíritu en el griego se dice pneuma y significa un viento. Algo invisible y algo inmaterial. Este pasaje nos enseña que Dios es un espíritu, que Él es inmaterial e invisible. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Estamos queriendo ver a través de esta serie quién es Dios, ¿verdad? Dios es espíritu, es inmaterial e invisible.
Vayan conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Miren lo que dice. También está en la pantalla. Dice, Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda la creación. Vayan conmigo a 1 Timoteo 1, 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice, por tanto, al Rey de los ¿qué? De los siglos, inmortal, que dice, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. En esta serie vamos a estar viendo muchos versículos. Juan capítulo 1, versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice así, a Dios nadie le vio, ¿qué dice ahí? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero miren lo que dice la primera parte. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué es que nadie ha visto a Dios, al Padre, con sus ojos físicos? Porque Él es invisible. Él es un espíritu. Él es inmaterial. Pero quizás uno se está preguntando, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto si la Biblia habla de los brazos eternos de Dios? ¿Cómo es esto si Jesús mismo dijo que nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios? Pastor, ¿cómo es esto si la Biblia habla que el mundo es un lugar en donde Dios descansa sus pies? ¿Cómo es esto real si la Biblia dice que los ojos de Dios miran de aquí a allá para ver quién lo busca y quién está haciendo su voluntad? ¿Cómo es que Dios no tiene un cuerpo humano si Jesús mismo dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo es que, pastor, tú estás diciendo que Dios es inmaterial e invisible si la palabra de Dios dice que Dios olía con su nariz la fragancia de los holocaustos, los oídos de Dios? ¿Cómo es que la Biblia dice que Moisés oró con Dios y platicó con Dios cara a cara? ¿Será que Dios tiene un cuerpo humano? Acabamos de leer que Él es un espíritu. Hay inconsistencias en la Biblia. La Biblia también dice que Dios es el león de la tribu de Judá. ¿Será que Dios es un león? La Biblia también dice que Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo es que Dios es inmaterial e invisible si la Biblia habla de Dios usando elementos humanos que son visibles? Hermanos, cuando la Biblia habla de Dios y a Dios le atribuye cosas humanas como la boca, los oídos, los ojos, no es que Dios tenga una mano o una boca o una nariz literal. Acabamos de leer que Dios es espíritu, el Padre es espíritu. Sin embargo, mis hermanos, los autores bíblicos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, cuando ellos escribieron las Escrituras, ellos escribieron de tal manera para poder comunicarse con nosotros, los humanos, para comunicarnos a ti y a mí verdades de Dios de una manera que podamos tú y yo entender. Los autores escribieron de la mano, los ojos, los pies de Dios, porque son conceptos a la cual tú y yo conocemos también. Por lo cual
cuando los autores usan este tipo de lenguaje, nos ayuda a ti y a mí a entender quién es Dios en su espíritu. Porque de lo contrario tú y yo no sabríamos y no podríamos entender. Así que en la Biblia, cuando habla de Dios, el cual es invisible e inmaterial e espíritu, en la Biblia, cuando habla de Dios usando características humanas, esto se conoce como lenguaje antropomorfo. Digan conmigo, lenguaje antropomorfo. Antro significa humano, morfo significa forma. Forma de hombre. La Biblia nos habla de una forma humana para poder entender quién es Dios. Un teólogo dijo, mis hermanos, algo muy cierto. Él dijo, Dios tiene que descender a nuestra capacidad y usar un lenguaje común e entendible para nosotros, para que nosotros podamos entender quién es Él. Si Dios hablase en su lenguaje, en su forma, tú y yo no podríamos entender. Por lo cual Él ha hablado de una forma a la cual tú y yo sí podemos entender. Entonces, ¿quién es Dios en su naturaleza? Hablamos de que este mensaje tiene de tema la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios en su naturaleza, en su ser y su esencia? Dios es espíritu. Y esto es muy bueno, porque significa que Él no tiene límites como un humano. Significa que Él está, porque ese espíritu puede estar en todo lugar, a todo tiempo, en cualquier momento. Dios es inmaterial, por lo cual significa que Él no es parte de lo material. O ideas erróneas que quieren enseñar que Dios es parte de la creación o que la creación es Dios. Dios no es parte de la creación. ¿Por qué? Porque Él es inmaterial. Si Él no fuese inmaterial, quizás fuese parte de lo material. Pero como Él es inmaterial, nada se identifica con Él. Ni podemos identificarlo a Él con algo material. Por lo cual es por eso que Dios dice, no me compares con el sol. No me compares con la luna. No me compares con cosas semejantes o con animales que caminan y se arrastran. No me compares a ellos porque Dios es mucho más allá que eso. Él es inmaterial e invisible y nadie lo ha visto. Dios es el creador y no la creación. Él hizo la creación, pero Él no es la creación. Él es el creador. Porque Dios es espíritu. Significa que tú y yo no lo tenemos que adorarlo aquí en esta montaña o allá en aquella montaña, sino lo podemos adorar en cualquier lugar, porque Él es espíritu. No atado a un solo lugar como tú y yo. Tú y yo estamos aquí presentes y no podemos estar en otro lugar. Mas Dios es inmaterial, invisible, espíritu, por lo cual puede estar en todo lugar, a todo momento, listo y presto a escuchar tu clamor, tu llanto, tu petición, tus súplicas. Porque Dios es espíritu, significa que tú, como dijo Jesús, la mujer samaritana le dice, dicen que tenemos que adorar aquí. Ustedes dicen que tienen que adorar allá. Dios dijo, tú lo puedes adorar en cualquier lugar, pero que sea en espíritu y en verdad. Podemos adorar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. La creación, mis hermanos, no tiene una mente por sí misma. No existe el concepto de la madre naturaleza. Esos son conceptos que quieren robarle la gloria a Dios. Pero Dios es el que se merece toda gloria, pues Él lo hizo todo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue establecido por Dios.
La creación no tiene una mente por sí misma, sino que la creación, en obediencia al Creador, se somete a las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido para ellas. Hermanos, la creación se somete a las leyes de la naturaleza que el Dios invisible ha establecido para ella. Y quiero que noten que el pasaje dice, Dios es espíritu. No espíritus, espíritu. Solo hay un Dios verdadero. La idea que existen muchos dioses aquí y allá es incoherente con lo que la palabra enseña. Porque Dios le dijo a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que la idea de que Dios existe a través de muchos dioses es falsa. La idea que Dios existe y es parte del universo y que la creación es Dios y que existe la amada naturaleza, esos son conceptos erróneos y satánicos. Que Dios, la idea de un Dios deísta que creó el mundo pero luego la abandonó y no interactúa con la creación, también es errónea, porque la Biblia nos enseña que Dios es el mismo que la creó y el mismo el que lo sostiene todo. Así que la naturaleza de Dios, ¿quién es Dios en su esencia? Dios es espíritu, inmaterial e invisible. Punto número 2. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en su ser? Dios es una persona. Digan conmigo, Dios es una persona. Uno dirá, pastor, y no acaba de decir que Dios es espíritu, invisible e inmaterial. ¿Cómo que ahorita está diciendo que Dios es una persona? Frecuentemente, mis hermanos, cuando hablamos de Dios, nos referimos a Dios como una persona, ¿verdad? Decimos la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Y uno quizás se pregunta, ¿por qué dicen persona, primera, segunda, tercera persona? ¿Por qué dicen persona si Dios no es una persona? Él es Dios. Bueno, ahorita vamos a ver cómo Dios es una persona. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Y ahorita vamos a ver por qué Dios es una persona. Génesis capítulo 1, versículo 26. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27 dicen así. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. Conforme a nuestra, ¿qué dice ahí? Semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su, ¿qué? Repite, a imagen, ¿a qué? Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiero que noten, mis hermanos, una palabra que se repite 3 veces aquí en estos versículos y es la palabra imagen. Digan conmigo imagen. Aquí no está diciendo, aquí no dice que Dios nos hizo dioses. Aquí no dice eso. Ahí, ya no me recuerdo qué religión, si son los mormones o los testigos de Jehová que enseñan que somos dioses, pequeños dioses. No, aquí no dice eso. Aquí dice que Él nos hizo a su ¿qué? Imagen. Cuando vemos, mis hermanos, el Septuaginta, ¿qué es el Septuaginta? El Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. ¿Okay? ¿Qué es el Septuaginta? El Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, cuando vemos el Septuaginta,
aquí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, la palabra que usa para traducir imagen, la palabra griega es una palabra que se dice icon. Digan conmigo icon. Icon, en donde agarramos nuestra palabra español icono, o como se dice en inglés icon. Un icono o un icon es un símbolo que representa otra cosa. Es algo que representa otra cosa. Les voy a dar un ejemplo. Jesús estaba hablando con los fariseos acerca de los impuestos. Cuando se recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, ve, saca un pez. Y adentro de la boca de ese pez habrá una moneda. Paga lo que le pertenece a César, paga lo tuyo y lo mío. Dios se sometía a los gobiernos terrenales de la tierra. Pero ese no es el punto. El punto es que Jesús está hablando con los fariseos acerca de impuestos y él sostiene una moneda y les preguntan, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción que está aquí? Imagen ahí también es la misma palabra griega, icon. ¿De quién es este icono? ¿De quién es esta imagen? Esa moneda tenía una imagen de César, el emperador, pero la moneda no era César, pero tenía una imagen de quién era César. Representaba algo de César. De la misma manera nosotros, la humanidad que fuimos creados a imagen de Dios, no somos Dios, ni somos ni cerca de quién es Dios. Sin embargo, al vernos nosotros, cargamos una cierta imagen, reflexión, símbolo o luz de quién es Dios. No somos Dios, pero cargamos como esa moneda una inscripción o una imagen de quién es Dios. Entonces, ya establecimos que Dios no tiene un cuerpo físico. Ya establecimos que Dios es inmaterial e invisible. Entonces surge la manera, ¿en qué manera somos imagen de Dios? Si Dios no tiene algo corporal, no tiene un cuerpo, Dios el Padre no tiene un cuerpo, entonces, ¿en qué sentido somos imagen de Él? Si Dios es inmaterial e invisible, ¿cómo es entonces que nosotros lo representamos o lo reflejamos o simbolizamos de una manera? La Biblia nos enseña, mis hermanos, que el hombre, la humanidad, no solo es material. Nosotros sí somos materiales, que nos podemos ver, no somos invisibles. Nosotros sí somos material. Pero también somos inmateriales porque también tenemos un espíritu, el alma. Dios nos creó del polvo, de la tierra, pero sopló el aliento de vida en cada uno de nosotros. Cuando nos morimos, cuando alguien fallece, el cuerpo se queda allí y regresa a la tierra porque tierra es. Mas el espíritu no se queda allí, sino se va a uno de dos lugares. Al cielo para estar con Dios para siempre, si creyó en Cristo. Pero si no creyó en Cristo, se va al infierno separado de Dios para siempre. ¿Qué es lo que sigue atormentado? Es el espíritu, la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué forma somos a imagen de Dios? Es que, aunque no somos inmaterial, pero sí tenemos un espíritu. Y de esa forma somos a imagen de Dios. Pero ¿en qué otra forma? En que Dios nos ha creado con el intelecto. Tú y yo tenemos la capacidad de pensar, de aprender, de razonar y de crear, ser
la habilidad de poder pensar, producir, de pensar lógicamente, de sumar, restar, leer. ¿Por qué es que los animales no pueden hacer eso? Porque ellos no fueron creados a imagen de Dios. Mas tú y yo, porque fuimos creados a imagen de Dios, Dios es un Dios inteligente con la capacidad de comunicar, hablar y crear y pensar lógicamente. Él nos dio a ti, a mí, la humanidad, esa misma capacidad. Entonces, ¿a qué manera somos a imagen de Dios? Que tenemos un espíritu, al igual que Él es espíritu. Tenemos la capacidad de pensar y razonar, al igual que Dios. La diferencia está en que su razonamiento siempre es perfecto. Él no se equivoca o no falla. Tú y yo nos confundimos. Tú y yo nos olvidamos. Tú y yo estamos limitados. Conforme pasa el tiempo, la mente se va olvidando las cosas. Pero Dios todo lo sabe, por lo cual Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Tú y yo sabemos hasta cierto punto, pero tenemos la habilidad de pensar. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Ninguna otra creación tiene esa capacidad. Es cierto que hay animales inteligentes. Yo sé que hay perros inteligentes, animales, monos que pueden hacer muchas cosas que quizás un humano puede hacer. Pero eso es simplemente entrenarlos a través de hábito. Pero no es que ellos te pueden comunicar o hablar contigo. O leer una frase. Es imposible. Pero el humano es el único ser viviente que tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque cargamos la imagen de Dios. Él puso en nosotros esa habilidad. ¿En qué otra forma somos a imagen de Dios? Sensibilidad. Tú y yo tenemos la capacidad de sentir diferentes tipos de emociones. Gozo, amor, alegría. Tú y yo tenemos diferentes tipos de sentimientos. Sentimos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque Dios también tiene sentimientos. Y Él puso esa capacidad entre nosotros. ¿Por qué creen que tú y yo deseamos ser amados? ¿Por qué creen que tú y yo deseamos conocer a alguien? Deseamos amar y ser amados. Porque fuimos creados a imagen de Dios, el que ama a todos. Que amó al mundo. Entonces por eso tú y yo tenemos y cargamos con esos anhelos y deseos. ¿En qué otra manera somos creados a imagen de Dios? Voluntad. Voluntad. Tú y yo tenemos la capacidad de elegir y tomar decisiones bajo nuestra propia voluntad, sabiendo que habrán consecuencias, ya sean buenas o consecuencias malas. Tú y yo cuando pecamos o hacemos algo, usamos lo que Dios nos ha dado para hacer el mal. Usa tu libre albedrío para honrar a Dios, para glorificar a Dios, no para deshonrarlo con la habilidad que Él mismo te dio. Úsalo para escogerlo a Él. Entonces, ¿qué hace a alguien una persona? ¿Qué es lo que hace a alguien una persona? Tienen un espíritu, intelecto, sentimiento y voluntad propia. Si tienes estas cosas, eres una persona. Entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña indirectamente? Si tú y yo tenemos estas cosas, fuimos creados a imagen de Dios, nos enseña que también Dios tiene un intelecto, tiene emociones y tiene una voluntad para hacer lo que Él quiera. La diferencia está en que Dios hace todo lo bueno siempre. Tú y yo decidimos hacer cosas incorrectas. Hermanos, Dios es una persona en el sentido de que tiene, noten que dijimos punto número 2 es que Dios es una persona. ¿Cómo? No materialmente, pero es una persona en el sentido
que al igual que nosotros, Él tiene intelecto. Tiene la capacidad de pensar, razonar, pensar lógicamente. Repito, nuestra lógica, intelecto, es finito, tiene sus limitaciones. Mas el intelecto de Dios es perfecto. Sabio sin medida. Dios es una persona en el sentido de que tiene sentimientos como nosotros. La diferencia es que todas las emociones de Dios son santas, buenas y justas. Tú y yo a veces tenemos malos sentimientos de pecado, pero todos los sentimientos de Dios son buenos a su perfección. Dios es una persona porque tiene libre albedrío. Dios puede hacer lo que Él quiera y todo lo que Él hace es bueno. Él no hace nada malo. Todo lo que Dios hace y permite es bueno. A diferencia de nosotros que a veces en maldad nos hacemos necios. Nos hacemos los que no sabemos y hacemos lo malo cuando ya sabemos qué hacer. Ahí está la diferencia. Entonces, Dios es una persona que tiene la capacidad de hablar, de sentir y de tomar decisiones. Ahora noten esto, ya voy a concluir. Porque Dios es una persona, Él quiere que tú lo conozcas como una persona. ¿Okay? Porque Dios es una persona, Él quiere que tú lo conozcas a Él como a una persona, porque Él lo es. Es cierto, Él no tiene material, sin embargo, Él tiene todo lo demás, a la cual lo identifica, no solo como Dios, pero también como una persona. Dios nos creó a ti y a mí, a su imagen. Y nos puso en nosotros un espíritu para que nuestro espíritu se pueda conectar con Él que es espíritu. Tú no puedes buscar a Dios de formas carnales. Por lo cual nos puso eso, nos creó de una forma espiritual para que nos podamos conectar con Él en espíritu. Dios, mis hermanos, nos creó con intelecto, con el intelecto, con sentimiento y voluntad, para que nosotros podamos en nuestro libre albedrío escogerlo a Él como persona. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se gozaron cuando tú escogiste a tu esposa y ella también te escogió? Fue un día muy alegre. 20 años después, no escucho ningún amén, pero en el principio así era. Tú la escogiste a ella, nadie te puso una pistola, tú la escogiste porque la escogiste y ella te escogió a ti también. Dios nos dio libre albedrío para poder escoger a nuestro Creador también. Pero muchos no lo hacen. Muchos tienen libre albedrío, pero hacen todo lo contrario. Usa tu libre albedrío, la cual es parte de la imagen de Dios, para escoger a tu Creador, para conocerlo a Él. Dios te dio a ti el intelecto para que tú puedas conocer mentalmente quién es Dios. No solo en espíritu, hay muchas personas espirituales en este mundo con estas ideologías erróneas de Dios. Los hindúes buscan a Dios y se conectan en el espíritu, pero no con Dios, sino con otros espíritus, que la Biblia llama demonios. No. Sigue a Dios con tu corazón en espíritu y con tu intelecto, tu mente. Busca conectarte con Dios en espíritu y en verdad, con tu libre albedrío, tú buscándolo. Por eso Dios te dio sensibilidad, para que con tu corazón lo puedas amar y sentir a Él.
Dios no es un Dios impersonal que no se deja sentir. Dios se manifiesta a todo aquel que lo busca con todo su corazón, toda su mente. Busca a quién es Dios. Tú fuiste creado a imagen de Dios con un espíritu, con la mente, con sentimientos y con la habilidad de escoger, para que Dios en algún momento tú puedas querer entender quién es Dios, para que tú puedas quieras sentir el amor de Dios y que tú lo puedas escoger. Dios siempre ha buscado revelarse al hombre, siempre. Desde el principio, Adán y Eva estaban en el jardín, Dios caminaba inmaterial, ¿verdad? Para que lo entendamos. Lenguaje antropomorfo, ¿verdad? Caminaba entre ellos, porque Él quería estar con ellos. ¿Cuántos de ustedes anhelan estar con sus cónyuges, con sus hijos, con un amigo que se llevan bien? Anhelamos estar con alguien. Dios anhela estar contigo. Dios anhela y te desea. Por eso te hizo, para que tú tengas la dicha de conocer quién es Él. Oh, pero mis hermanos, nos desviamos. En vez de buscar quién es Dios en su naturaleza, nos aferramos a la creación en vez de al Creador. No hay nada más grande que Dios. Jesús vino a este mundo con el propósito de conectarnos con Dios una vez más. Jesús no vino, mis hermanos, a darte todo lo que tú quieres en este mundo y en este planeta para cumplir todos tus deseos. No. Aunque a veces Él lo hace, porque Él te ama y como hijo tú bendices a tus hijos. Dios nos bendice. Pero Él vino con el propósito primordial para revelarte a ti quién es el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues yo he estado al principio con el Padre desde para siempre. Solo hay uno, el que sabe al Padre invisible e inmaterial a su totalidad, y ese es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Cristo vino hace 2000 años y murió por nosotros para que tú lo puedas conocer. Y luego envió su Espíritu para que el Espíritu te revelara quién es Dios el Padre. Oh, tenemos una oportunidad grandísima de conocer y conectarnos con algo trascendente, pero también algo inmanente. Hermanos, Dios no es un Dios que creó al mundo y lo abandonó dejándonos solos, no. Dios es trascendente, Él es más allá del sol, pero también es inmanente. Él opera, interactúa y sostiene su creación cada día. Y aún más que eso, tiene una relación con aquel que lo busca. Este Dios Espíritu, invisible e inmaterial, quiere que tú lo conozcas como persona. No como un ser superior, no como alguien más infinito y más allá, aunque lo es. Pero Él quiere que tú lo conozcas como una persona. ¿Quién es Dios en su naturaleza? Dios es espíritu y Dios es una persona. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos. Oh, pero habitas tan cerca de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, gracias.